Pues buenos días, bienvenidos. Solo está Miriam aquí, virtual nadie, pero ya está empezándose a grabar la clase como siempre. ¿Se recuerdan que hace 8 días habíamos hablado del trabajo que hicimos desde la escritura y dejamos que volvieran a leer otra vez el tema? Yo hoy va a tocarle un poquito a Miriam hablar para ver qué logró hacer. A ver, acérquese Miriam. Primero, empezaba, como usted decía, ver, Bueno, vamos, de la serie. primero vamos a poner en contexto para recordarnos que hace 8 días, pero íbamos a hacer trabajos directamente en la escritura, puesto que ya habíamos dado los lineamientos de cómo se hizo la escritura en el Pentateuco, ¿verdad? Sí. Que eran los libros que vimos en el Antiguo Testamento, todos estos libros, pues queríamos trabajar algunos temas para comprender el manejo, ya entrar en el texto y utilizar todo lo que fuimos aprendiendo y aplicarlo ya directamente a la lectura del texto. Entonces, Verónica sugirió que el tema que ella quería que desarrolláramos era el pecado, ¿verdad? El pecado original. Y entonces esa fue la lectura que tuvimos. Y lo hicimos con el método de la lectio divina. Entonces aquí hicimos todos los pasos de ese método hace 8 días. Hicimos primero una lectura continua, leímos el capítulo 3, que es básicamente de Génesis, ¿verdad? Que es el que narra el pecado de origen. Lo leímos así en continuidad, que ya la mayoría conoce ese texto, pero luego el segundo paso fue leer el contexto, o sea, leer las notas de pie de página para iluminar lo que decía el texto que estábamos leyendo, que era el capítulo 3. Entonces nos enfocamos en las notas de pie de página de la Biblia. Estábamos viendo la Biblia de nuestro pueblo. Entonces luego dijimos que el segundo paso era leerlo ya con el texto nuevamente, pero ya iluminado con las notas de pie de página de la Biblia. ¿Cómo le dábamos entonces ahora la interpretación? Ese era el segundo paso. El tercer paso era la meditación del texto. El cuarto paso era la contemplación del texto y el quinto era orar con el texto. Eso ya no lo hicimos aquí como la reflexión, pero ya no nos dio tiempo de practicarlo. Entonces les sugerí que lo hicieran en su casa y que hoy compartieran. Pero solo vino Miriam. Yo no sé si a ella se le olvidó o no se le olvidó o No, lo hizo. bueno, por lo menos al principio me entró curiosidad lo que usted decía sobre la serpiente. He averiguado. Ah, muy bien. Es que también otra cosa que les dije es que cuando meditamos el texto, si conocemos todo el contexto del capítulo que estamos leyendo. Y entonces para eso les dejé un trabajito, que investigaran en Google el culto a la serpiente. Y entonces Miriam lo hizo y lo va a compartir ahorita. Sí. A ver, Miriam. Bueno, como dice, bueno, buen elemento tenemos de tecnología, el teléfono, ¿va? Entonces yo me metí a preguntar el significado que tiene la serpiente en otras comunidades, en otras naciones, En otras en culturas. otras culturas. Entonces dice que la serpiente, la mensajera y representante, por lo menos en la religión de Yoruba, dice que se llama Oshumare, quien otorga paz a la tierra. Y se le da el nombre de Ere, y se le atribuyen virtudes mágicas al excremento de este animal. Excremento. De ese animal. Este culto se remonta a civilizaciones muy antiguas, los egipcios y los primeros habitantes de Creta. También los israelitas hacían sacrificios a una serpiente de cobre y otras ofrecían incienso
o a imágenes que se arrastraban, dice, no solo a ella, ¿va? En México también hay dioses en forma de serpiente, Semná y Samná, dice, que guardaba la relación en las serpientes, el Cuculcán, dice, el Quetzalcóatl, que es una serpiente emplumada. El dios tolteca también tenía el budismo, que es un ser benévolo para ellos, la La serpiente. serpiente. En China forma parte del horóscopo chino y las personas que son nacidas bajo este signo son creativas. También en la cultura mesoamericana, dice, tienen un sentido fertilizante y anuncia lluvias y bienhechores, dice. En la Biblia representa figura de un ser inteligente y malhechor, enemigo de Dios y del hombre. En la India, en Japón, en Roma, en el pueblo celta y nórdico, dice, también ellos también tenían como Dios una serpiente. En Angola se llamaba Chocue y aseguran la fecundidad de las mujeres y colocaban una serpiente de madera en la cama matrimonial para que la mujer fuera fecunda. Fíjese, ya, bueno, sí, así, así. En Brasil, la tribu tupí guaraníes asegura la fecundidad de la mujer, que las golpeaban en las partes de atrás, en las pompas, y utilizaban una piel de serpiente para pegarles, para que fueran mujeres fecundas. También en la tribu de Benda, al norte de Sudáfrica, la fertilidad y la veneración de la serpiente, como ella era un pitón, para ellos el pitón era la que daba fertilidad y la veneraba. Y al sur de Birmania, una mujer que se peina durante el periodo de su menstruación debe de quemar los cabellos que se le caen para evitar que estos sean transformados en serpientes venenosas. ¿Y qué conclusión sacó entonces Miriam de eso? De verdad que como se ha remontado en el sentido de la figura de la serpiente, ¿verdad? De verdad que nosotros la vemos como algo, el hombre la ha visto como algo bueno para ellos, ¿verdad? De fecundidad, de fertilidad. De fecundidad. Eso, entonces, la serpiente era una divinidad y se le daba culto de fertilidad en las culturas antiguas. Cuando Israel llega a la tierra prometida, no era Israel, acuérdense, ¿verdad? Ellos se vuelven pueblo en el Sinaí, pero ya cuando entran a la tierra, pues ve la fecundidad de ¿Y cuál creen ustedes que era el culto que tenían ahí en Canaán? Pues justamente a la serpiente. Pero lo más significativo es que ellos ven la prosperidad en la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que piensan? El culto es bueno. Es una tierra que emana miel y leche, pero ¿a quién le están dando culto? Pues a la serpiente. Entonces, siempre van a encontrar ustedes que a Israel le atrae el culto de fecundidad. Fíjense que no es ir muy lejos. Por ejemplo, hay personas ahora con el tema del New Age, ¿verdad? Que es esta mezcla de todas las ideas religiosas y todas. Entonces, por ejemplo, este año, creo yo, como que fue muy importante, o al menos yo nunca había sabido cuándo era el año chino, el fin de año, y este año como que todo el mundo hablaba que era el año del dragón, que era el año en que había que vestirse de rojo. Yo recuerdo que vino una visita para la Semana Santa a mi casa y me dice, ay, es que estamos en el año del dragón, me dijo. Y yo por eso hoy vengo vestida toda de rojo, y es que el rojo es el color del año y que no sé qué. Entonces, fíjense ustedes que aún hoy lo de otra cultura atrae. ¿Y por qué entonces dice este año, dice que va a ser de mucha riqueza, de mucho esto, de mucho el otro? Y entonces, porque era el año. O para los chinos, ¿verdad? Porque entonces es otra historia. Entonces, pero yo me puse a pensar cómo otras culturas y sus creencias ancestrales, pues le llaman la atención, incluso a gente o ahora, ¿verdad? De esta época, de este tiempo, con otra mentalidad, con tecnología, con muchos avances, pero ¿cómo le puede atraer algo tan ancestral?
¿Cómo puede haber un año del dragón y ser un año importante con pues, el color del dragón rojo y el fuego rojo y todo rojo, ¿verdad? Y lo cual significaba prosperidad, dinero y cuánta cosa. Entonces dice uno, no es muy difícil entender que Israel, al llegar a la tierra prometida, pues encuentra una gran fecundidad, la tierra fértil, mucho cultivo y todo. Ellos venían del desierto, venían de ser pues, caminantes, peregrinos por mucho tiempo y ven toda aquella riqueza, pero al mismo tiempo ven el culto a quien se lo están dando. Y entonces ahí se dan cuenta ustedes de que le atrae. Pero el escritor bíblico dice, eso que te atrae, pues ahí entra el pecado, porque es una tentación. Entonces, lo que hemos dicho cuando estudiamos Sagrada Escritura, las tradiciones que se desarrollaban en los distintos pueblos, Israel las asume, pero las cambia, las transforma, porque o las monoteiza, poniendo solo una divinidad que es Yahvé, o en el caso de estos, por ejemplo, en este caso es la serpiente, en otro caso va a ser los baales, ¿verdad? Que va a ser una mentalidad politeísta. Acuérdense ustedes también que estuvieron en Egipto y en Egipto el faraón pues tenía también la serpiente, la cobra, ¿verdad? Esa como símbolo de prosperidad y de fecundidad, ¿verdad? Por la forma de la serpiente. Tiene forma fálica, por esa forma, pues era considerada dios de la fertilidad. Pero ¿cómo eran los cultos? Pues los cultos eran orgías. Y ya eran sacerdotisas sagradas y sacerdotes, porque se hablaba de la fecundidad de la tierra, del ser humano, de los animales, que todos se desarrollaron. Hay un cuadro muy bonito cuando uno empieza a averiguar eso, me llamó la atención porque está el árbol, está Adán y Eva, y se mira que la serpiente está enroscada en el árbol, pero la parte de arriba, y cuando se la está entregando a Eva, es un hombre, una persona, No es la serpiente. no es la serpiente, ¿va? Entonces uno dice, será de verdad que si uno lo puede pensar, sí es cierto, la serpiente, pero en forma de un ser humano que se la daba, no es la que le saca la lengua, que uno piensa que es. Saca la lengua. Bueno, yo lo que quisiera, Miriam, es que usted comparta, entonces ahora cómo usted tiene la visión del pecado, de la tentación, ahora que usted ya ha leído eso, de la simbología, cómo usted ya entró en el texto y ahora cómo ve el texto, ya que lo puso en el contexto de una cultura, de una forma de dar culto a Dios, cómo entran estas imágenes en el texto revelado. ¿Cómo capta usted eso ahora? Tal vez uno para tener, cuando uno empieza a leer la Biblia, no la entendemos, ¿verdad? No sabemos cómo, entonces el Señor o los que escriben la palabra del Señor nos da a entender a través de formas así como esta, de este mito, ¿va? Cómo entró el pecado en el hombre. Entonces nosotros lo asimilamos así, ¿va? Cómo entra el pecado a través de una tentación. Pero ya cuando ya lo vamos leyendo, sabemos que no fue así, ¿verdad? Eh, Entran los pecados siempre en el hombre, pero nosotros somos los que decimos si lo aceptamos o no, ¿verdad? Esa es la libertad que nos da el Señor, si queremos aceptarlo o no. Yo así lo entendí, que el Señor no pone el pecado, sí, sí que no. Esa es la tentación. Esa es La tentación es que yo puedo ver, ve qué bien le va a aquel que hace esto, lo otro. Yo miro eso ahí, ¿verdad? Y decir, ay, pero qué bien. Pero bueno, lo voy a hacer yo también. Y ahí estoy yo en la tentación. Pero como dice usted, va a depender de mí el hacer eso propio en acción o rechazarla, ¿verdad? Depende de cuál es mi meta y mi fin, ¿verdad? De eso va a depender. Entonces, aquí lo interesante en este pasaje del capítulo 3 del Génesis es que esta humanidad ya tenía conocimiento de una divinidad que se daba,
que le había recreado un jardín, que le había colocado con muchos bienes y parecía fácil, como que correspondiera toda la atención y el amor recibido, pero resulta que no. Le pareció más tentador todo lo demás que esta realidad que le precedía, ¿verdad? Y entonces cayó en la tentación. Pero si ustedes se fijan, eso no es un tema de que eso le pasó a los primeros dos, aquellos, Adán y Eva, y entonces por culpa de ellos, no. Eso nos pasa a todos. Eso forma parte de una realidad humana y ya Génesis 3 nos pone, como quien dice, ya que pongamos atención, que vigilemos realmente, porque las tentaciones, si no estamos despiertos, si no estamos atentos, si no estamos vigilantes, nos podemos ir así resbaladitos, resbaladitos, como que fuéramos así en una cascarita de banano que nos caemos y ¡pum! Nos vamos y cuenta nos damos. Entonces, por eso el Evangelio siempre va a hablar de vigilancia, atención, de estar despierto, de mirar, ¿verdad? De ver, porque dice Pedro, en la carta de Pedro, primera Pedro dice, porque Satanás, como un león rugiente, ya no pone una serpiente, ahora pone un león, ¿verdad? Ahí, que quiere devorar a cualquiera que esté ahí como de distraído, ¿verdad? Sí, es cierto. Y se da, ¿verdad? En estos tiempos, ¿cómo se da hasta en la tecnología? ¿Va? Así que uno mira una cosa, busca otra, y a veces le aparece otra cosa que uno no quiere ver, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Dice, a mí me pasó, yo estaba leyendo un documento que nos habían mandado de la escuela pastoral, y yo que enciendo y me salen cosas que nada, que Dios mío, y vengo yo, mis hijos, ustedes también, no mami, no, de verdad que no. Y yo enojada con mis propios hijos, ¿va? Porque había cosas que ¿verdad? Salieron no sé, de la mamá a veces ponen cosas así. Y es cierto, porque a veces anuncian, digamos, un accidente de un artista y uno quiere ver ¿verdad? ¿Qué pasó? Y salen otras cosas que nada que ver. Entonces, ya es. Pues es para ver si usted cae en la tentación. Sí. Y habrá muchos que sí, porque digamos buscando otra cosa y hasta puede decir, Dios me lo puso en el camino porque yo estaba pensando en eso, pero eso, el Papa Francisco ahorita en su última encíclica habla de eso. Y dice él, ¿cómo tenemos que tener muy claro que el corazón es algo tan importante que tal vez hoy ya no le damos tanta importancia, pero de pronto vemos algo que nos llama la atención, es algo que siempre hemos deseado, que no sabíamos cómo hacer y de repente como que se nos aparece ahí por obra de magia. Hay que tener cuidado. Yo me acuerdo que en una enseñanza, un sacerdote, el padre Juan Carlos Palencia, dice que él también se metió para dar la clase y miren ustedes, sale una imagen de algo sexual. Y ¿qué pasó? Si yo estoy buscando eso. Pero miren, me sirvió también para hablarles a ustedes del pecado. Y esto, mire qué bonito le salió al final el tema al padre, ¿no? Porque, ¿verdad? Dice, a veces hay que tomarlo para reflexionar, para meditar, como usted decía, y para tomar en cuenta muchas cosas que nosotros ya nos metemos ahí a buscar más el pecado. ¿No? Entonces, Ya me llamó la atención, sí, ¿verdad? ya me hay pecado. Pero eso es llamar la atención, me llama la atención, Sí, ya le presto atención, es. más de la que debo, ¿verdad? Entonces, en cambio, siempre las tentaciones no las debemos sacudir así como cuando nos está cantando un zancudo en el oreja. ¿Qué hace uno? Pues se lo quita, ¿verdad? Se lo da, ay, qué molesto. Pues igual son las tentaciones, uno se las tiene que sacudir, ¿verdad? Apartárselas para no caer en la tentación, que es lo que pedimos en el Padre Nuestro, no caer en la tentación. La tentación nunca es pecado, pero es el primer paso, porque si no nos damos cuenta y estamos un poco pues distraídos, pues ahí nos vamos. Y como dice el enemigo, sabe qué es lo que más te gusta. Entonces, otra pregunta. Cuando estudiamos eso la semana pasada, bien dijo usted hace un ratito, vimos que eran mitos de las culturas paganas del entorno de Israel. Pero mire qué interesante lo que es la revelación y la inspiración.
cómo ese mito se transforma como dato revelado, como inspirado, y nos llega a nosotros como un mensaje de poner atención, ¿verdad? De poner atención, de prepararnos para no resbalar en ese sitio. Como meternos más a estudiar las Sagradas Escrituras, ponernos más como atentos Al texto. cómo, Y no cómo quedarnos entra, solo en la superficie cómo del texto, porque se da cuenta la diferencia de leer solo, hace una leída rápida, ya me quedé solo con las imágenes que hay ahí, que fue el primer paso que hicimos, leerlo así, nada más. Ya, luego leerlo, pero con los comentarios de pie de página, ya me ilumina un poco el texto. Luego, ya me doy cuenta que además yo necesito conocer, porque igual, así conoció usted la serpiente, igual le podría decir yo, hay que buscar otro signo que está ahí, el árbol. ¿Por qué ponen el árbol del bien y el mal? Y también se va a dar cuenta que aún para hoy hay muchas personas que le atribuyen a las plantas, a los árboles, pues temas mágicos. No solo de salud, porque aparte son los medicinales, ¿verdad? Aparte, pero temas mágicos. Porque de hecho hay hierbas que envenenan, hay de todo. Igual están en los peces, hay peces que si usted no le quita cierta enfermedad que dice que son los que usan en Haití para volver a las personas como zombies. Es decir, hay un venenito de un pez que si usted lo sabe manipular, lo saca, no lo mata, pero lo deja zombie. Entonces, muchas veces en el tema de la santería y todo ese tipo de cosas, se utilizan esas sustancias. Entonces, igual pasa con el árbol del bien y el mal. En muchas culturas también se le daba culto a los árboles, se le daba culto a los montes, se le daba culto a los ríos. Eso se llamaba panteísmo. Lo interesante de Génesis 1, aquí ya nos pasamos a Génesis 1, que lo que nos dice el himno, que ya sabemos que es un himno, ¿verdad? Litúrgico, Génesis 1, ¿sí? Pero ese himno nos está diciendo, ¿no? Uno es el creador de los montes, por lo tanto no hay que darle culto a los montes, sino al creador. Uno es el creador de los ríos y del mar y del océano. Uno es el creador de los animales. No hay que darle culto a los animales en una cultura con una idea panteísta de darle culto a los animales, a los árboles, porque le ven ciertos atributos. es lo que vive la India, va culto a la vaca, yo digo, y teniendo hambre, porque no comemos la vaca, ¿verdad? Dios Bueno, sí, ay, Dios me libre. Yo vi cuando estaban dando culto y esa imagen, ay, a mí me impresionó a la rata, ¿verdad? Como ese templo está lleno de ratas, la gente iba a comer tranquila. Mira, yo y me muero, entrando y me muero. Entonces digo, eso es lo que usted dice, ¿verdad? El culto a muchos animales. al río Ganges, ahí en el Sí, sí, ¿cuántos van a ir a bañarse? Porque saben que es sagrado. ¿Sí? Bueno, pues todo eso Génesis nos está diciendo. Monoteísmo quiere decir un creador de todo. A ese hay que darle el culto y la gloria, no a lo que creó, pues, el hombre, no al ser humano. Por eso al ser humano tampoco hay que darle un culto, hay respeto a su persona, sí, pero culto no. Quiero que fallamos muchas veces nosotros en la iglesia, ¿va? Fijarnos que el sacerdote es como el Dios para mucha gente. Hoy está este padre, pero como se lo trasladaron a la zona 15, nos vamos a la zona 15 porque ese es el padre que queremos, ¿no? Entonces, no es ese Dios al que buscamos, porque es al padre al que llamo, ¿va? Bueno, ahí es donde el Papa Francisco dice no al clericalismo. Él es un servidor y el Papa mismo se pone como servidor. Él mismo es un servidor. Entonces, la iglesia no es así jerárquica en forma de triángulo, sino que es
Ese es el tema del sinodal, todos unidos, todos al servicio, una iglesia de salida. Bueno, pues todo eso está desde aquí en el principio. No es algo que está inventando o cambiando el Papa Francisco, está desde ahí. Pero cuando nosotros no hemos entendido los textos, pero vean tan interesante cómo entender primero el texto. Ya entendiendo el texto y entendiendo toda la simbología que va dentro de ese texto, yo ya puedo meditarlo, pero ya tengo una forma clara de meditar. Pero mire, Betsaida, ¿cómo cuesta? Porque yo les digo la verdad, yo me puse a leer y todos con nosotros, Jerusalén sí tiene aquí Las notas de las feedback. notas de, sí, y entonces uno lee aquí, las lee aquí las concordancias. concordancias, y ahí es donde uno se hace un merengue. Sí tiene idea, ¿va? Porque ya se le va aclarando muchas cosas, pero cuando hay que meditar, ay, Dios mío, cómo medito, si todo lo que se me vino encima, ¿va? Cuando uno lee, porque no es solo una, digamos, un capítulo, un versículo, porque hay de Jeremías, hay de Isaías, Hechos de los Apóstoles, de los Gálatas, Se le va de mediodía. ahí se me fue todo un buen tiempo, una tarde. Y entonces digo, ¿y ahora qué? ¿A qué hora medito? ¿Qué está en contemplación? Así. Porque también aquí, estos también, a pie de página, también tiene Algunas concordancias. Sí, cabal. Bueno, pero fíjese, ese es un tiempo invertido a su meta. Lo que usted, porque dentro de nuestra fe cristiana, nosotros salimos de Dios y vamos a regresar. Entonces, lo interesante es que usted ahí pareciera que perdió el tiempo, pero no usted lo invirtió a su meta, a su retorno, porque está conociendo a Dios como Él se ha revelado. Y ha quitado un montón de telas de araña que habían, donde usted estaba confundido. Ahora también es cierto, eso lo tiene que ir ordenando poquito a poquito, porque fueron muchas ideas que se le vino así como que era un tsunami y quedarse usted con el tsunami encima es mucho. Por eso es después otra lectura. O sea, la lectura es repetitiva de lo mismo. No es que yo voy a avanzar a otra cosa. Ya se fijó que para leer la escritura, entonces no es que, ay, hoy ayer hemos leído 15 capítulos del Génesis y a ver qué entendió, ¿verdad? Entendí lo que yo quise entender, ¿no? Mientras yo pasé, pero si no comprendí, así como decía, la simbología de por qué aparece la serpiente, qué significa la serpiente, por qué el árbol del bien y del mal, no lo entendimos, yo sé, ay, sí, hay el bien y el mal, eso sí lo sé. Antes, Que, sí, pero ahora ya no entiendo. sí, ahora hay que la serpiente era la mala ahí, ¿no? La mala del cuento, ¿no? Y seguimos. Pero si leímos una vez, como usted dijo, ¿ah? Llegamos, terminé el Génesis. Pero como usted dice, entendí lo que yo quise entender. Ahora, Entendió superficialmente exacto, lo que leyó, sí. pero lo que estamos viendo con el método de la lectura divina, después de que ya vimos toda la construcción de la Biblia como estudio, ahora entramos al texto, y es esto que vamos a hacer estas 3 semanas. Entramos al texto y entonces nos damos cuenta del grado de dificultad, como usted dice, no es fácil. Tengo que dedicarle tiempo, primero. De segundo, tengo que ir apuntando, porque no puedo quedarme solo con la cabeza allí, porque no puedo. Tengo que ir apuntando justamente las citas, porque esas citas van a ser como un organigrama, un organizador. Ok, eso está puesto aquí, pero después Jeremías lo aplicó en tal punto, Salmos en tal otro, Proverbios, y entonces usted va sacando como un organigrama, como un mapa mental, pero lo va escribiendo. Todo eso es Eso me faltó. todo ese es el proceso 1 y el proceso 2. 1 y 2. Lectura del texto. Ok. Ahora, para meditar el texto, ahora voy a meditar. Meditar no es que me voy a poner a pensar, bueno, la culebra, entonces no, el tema no va a ser la culebra, porque ese no era el mensaje, ¿verdad? Entonces, porque me puedo distraer y me puedo quedar con la culebra, porque ya le dediqué mucho tiempo averiguando quién era la culebra. Entonces, pero el mensaje, ¿qué es lo que Dios? Primero tengo que formular una pregunta así. Primero, ¿qué es lo que Dios me quiere decir en esta lectura que he hecho?
Decíamos anteriormente que la oración la podíamos poner al principio de la meditación y al final. En la primera, pues, ya entramos en diálogo con la oración y decimos, qué me estás diciendo? En mi realidad que estoy viviendo hoy, ¿cómo me ilumina esta palabra a esta realidad? Entonces puede ser que no se me venga nada. ¿Qué tengo que hacer? Volver a leer el texto. A leer el texto, como que el texto me va a empezar a hablar y me va a colocar en algo que de pronto yo no había visto y que yo voy a ver ahí como la revelación del texto para mí. Estoy leyendo cualquier texto, pero ese es el mismo proceso, el mismo método se aplica a todos los capítulos. Entonces, ya que usted encontró el punto de meditación que hace clic con su vida, porque no es que se quede en el abstracto, tiene que hacer clic en su vida. Entonces usted ya puede contemplar, pasar al otro texto, al otro paso, quiero decir, que es contemplar y decir, qué maravilla, de veras, cómo Dios me habló y yo puedo responder. Entonces usted ya entra en un diálogo con el texto. Ya el texto le habló porque usted pidió algo que le dijera el texto en relación a lo que usted está viviendo, en relación, porque a veces las personas, porque a veces las personas no se dan cuenta de las tentaciones que hay en su vida y una tentación es algo que le quiere robar la paz. Por ejemplo, usted iba muy contenta y de pronto vio algo que la confundió, ya sea de una persona, de su esposo, de su hijo, que usted se queda impactada, o como la imagen que vio ahí buscando otra cosa, usted se queda impactada y se queda pensando. Eso ya le quitó la paz, porque usted nos resolvió el problema y fue una tentación. Y son tan específicas que yo recuerdo una amiga que un día me llamó y me dijo, Betsy, ore por mí. Yo no sé quién me desea hacer tanto mal, pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Es que hay un hombre que se para todos los días. Yo salgo a la ventana y ahí está parado el hombre. Pero es el mismo, le digo. Es que yo no sé si es el mismo, pero ahí está parado el hombre y siempre está. Y ella tenía su nena que se iba al colegio y ella siempre tenía en su mente que la iban a secuestrar. Y entonces ella vio ahí al hombre, pero ella estaba en el 8º nivel de un edificio. ¿Por qué sabe usted que es el mismo hombre? Le dije yo, porque esa también es una parada de bus. ¿No será alguien diferente que está esperando? Es que es el mismo hombre. Bueno, puede ser que usted sale a la misma hora, el mismo hombre espera la misma camioneta. Pero hay una cosa, le dije, está pasando es que eso es una tentación. Usted le están quitando su paz, porque ella pasa todo el día pensando que algo grave va a pasar y a saber qué noticia le van a dar y todo eso. Ya perdió su relación con Dios. Las tentaciones tienen esa función. Las tentaciones tienen la función de quitarle la atención de Dios y ponerla en otra cosa. Entonces le dije, vamos a orar, era por teléfono, vamos a orar y, y decirle al Señor que no nos deje caer en la tentación, que si, que su providencia, que creemos en, bueno, ya hicimos la oración. Va a creer que al ratito ya se quedó ya tranquila y al día siguiente ya el hombre ya nunca apareció. Entonces me dice, Betsy, era tentación, era tentación. Y así, muchas cosas que las personas se atormentan y no es una realidad, es una tentación que le quita la paz. Todo lo que le quita la paz es una tentación. Porque le va a quitar el amor, el enfoque en Dios y le va a dar pues otra distracción que la angustia, que la asusta, que la confunde. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando él dice que va a morir en la cruz y Pedro le dice, no, tras de mí, Satanás, le dice, porque no me vas a tentar, no me vas a confundir, no me vas a distorsionar de lo que yo tengo que hacer. Y así tenemos que hacer, lo mismo que el sacudito, soplarlo, pues así tenemos que hacer. Y en la oración nosotros logramos hacerlo. Y ese es el tema de la lectio divina, tener esos procesos
de lectura, pero lectura seria del texto, luego entrar a la meditación, luego entrar a la contemplación y pues terminar. Sí, y tienes razón, porque yo lo que leí, digamos, de aquí para acá, digamos, como el ejemplo. Pero de ella no va a ser, porque tenía que, las concordancias y las concordancias aquí. Y entonces, como digo, no, pero es un texto, no como dice, no llegamos hasta el 20, y vamos a meditar, vamos a contemplar. Eran del 3 1 al 20. versículos. Sí. 3 versículos. Sí. Porque hasta en el 12. Sí, por eso yo le digo, y uno se queda pensando, ¿y qué se me va a quedar? No, no se me queda, decía yo, la tentación de cerrarme, que no se me iba a quedar nada de eso, ¿ah? Es una También, tentación, sí. porque solo de ver todo lo que tenía que leer se asustó. No, y de ver tantas concordancias, ¿sabes? También todas las que tengo aquí. Y mi tía me dijo, ¿qué te pasa? Es que mire, y le conté, lee la mía, pero la de ella, yo no sé, ay, leí cuál era, pero no tenía casi nada de al pie de página. Ah, no me sirve, ¿entienden? Porque ahí no puedo leer nada, le digo yo, pero ella, buena gente, como vio que yo leí todo, que estaba angustiada. sí, debe decir que es que mire, pues esto es lo que dice a pie de página, todo lo que estoy viendo aquí arriba. Entonces aquí me aclaro un poco más, pero tenemos que leer las concordancias, dice. Entonces ya fue que me trajo su Biblia más chiquita, y aquí traía dos o tres, cuatro líneas aquí abajo para que no me costara un poco, mucho más, que fuera Pero poco. se fija que eso también lo vimos en la clase. Vimos en la clase que las distintas ediciones, eso se llama edición, Sí. y esta es una edición de estudio. Todo esto es un comentario bíblico que le sirve para entender el texto, pero es porque usted está estudiando. Pero hay otras Biblias que no son de estudio, que la edición es una Biblia, por ejemplo, pues para que usted nos tenga la Biblia, ¿verdad? Y la tiene. No tiene, incluso hay unas que no tienen nada de comentario. Sí, no es... Hay otras que tienen un poquito. Hay otras que el comentario es pastoral, porque la Biblia no es de estudio, sino es para que usted sepa cómo trabajarla con las relaciones humanas. Entonces le va dando algunas ideas, pero esta Jerusalén pues entra al texto, incluso a la palabra original en griego o en hebreo, y entonces usted ahí se está enriqueciendo porque está entendiendo, esta palabra se entendió en el contexto de aquel tiempo de tal manera, pero hoy traducida en nuestro momento, que también lo vimos en las sesiones, ¿verdad? Las traducciones de la Biblia, de tantas cosas que estudiamos durante el año en relación al Pentateuco. Hasta nos refuerza, ¿va? Las tradiciones, la yavista, que el mismo aquí dice, ese era sacerdotal, o fue yavista y después tomó la forma sacerdotal, ¿va? Cuando ya ellos tomaron digamos, este texto, ¿va? Para explicar. Entonces, si era yavista, era que era una tradición muy antigua y se utilizaban formas humanas para hablar de Dios. Pero luego, se le dio una forma sacerdotal, es que esta tradición yavista se llevó al culto. Se llevó al culto con una reflexión distinta. Entonces ya ve, pero eso implica que han vendido un montón. Me costó me costó un poquito, pero eso merengue, pero más o menos. Pero se fija que eso ya no es de consumir. Ya usted se va volviendo autodidacta, porque usted ya encontró cómo es el caminito que tiene que hacer. Por supuesto, ya entendió de que necesita un tiempo. Pero entonces eso también significa que en lugar de ver una novela, de ver... entonces yo me voy a dedicar un poquito a esto, porque esto me hace más. Parte que ayuda mucho a su funcionamiento de su mente, porque la pone a buscar, a pensar, a analizar, y usted está entretenida, y cuando usted está entretenida en algo sumamente útil para usted y para los demás. Y entonces cuando usted termina, pues sí, tal vez pasaron 2 horas, pasaron 3 horas, y ya todo el mundo está preguntando, ¿y no vamos a cenar? ¿O qué pasó? ¿Qué te pasó, mamá? ¿Qué se nos pasó? ¿Qué tienes que hacer, pues, mami? Mi hija mayor. Y mira, estás aquí sentado, tengo que ser su hija, tengo deberes, tengo que entenderle un poquito a poquito. Ese es milagro que estés aquí, pues, ese es milagro que estés aquí sentada. Pues ya ven, pues todo eso es entonces Sí. la lección divina. Es todo un proceso muy interesante que se hace en todas las citas, lo que usted quiera.
3 versículos, esta parte. Luego dijimos hace 8 días que hay otra forma, ya esto, ya entre el paréntesis de la lectura divina, cuando usted está en el primer paso y el segundo paso de la lectura, usted puede también entrar en esto. Bueno, antes del texto fue lo que hizo usted en Génesis 3, antes del texto, que era la serpiente, que era el árbol, antes del texto, antes, cómo eran estas en el texto. ¿Cómo utilizó el escriba estas imágenes que ya tenían una historia fuera del texto y que usted le llamó muy bien mito, ya tenía hasta una escritura fuera del texto, antes del texto, pero luego en el texto, cómo utilizó el escritor, el agiógrafo, esas figuras, y ahí fácilmente usted encuentra, eso es inspirado y revelado por Dios, porque ¿cómo? Si estamos hablando de hace 2000 años, ¿cómo va a tener tanta sabiduría una persona de su propia, que salga de su propia realidad humana? Entonces usted se va dando cuenta que lo que está ahí escrito es una verdadera sabiduría de Dios transmitida a nosotros. Lo va descubriendo por usted misma en su propia vida. Entonces ese es ya en el texto. Y luego, después del texto, ¿qué le dejó al final? Eso ya es como la evaluación que usted hace. Y usted dice, ay, qué bonito, ya lo entendí. Y ya luego usted lo lee ya sin toda esa problemática, porque no crea que eso lo tiene que hacer cada vez que lo lea. Ya después ya lo tiene integrado en su conocimiento, ya lo lee y lo sabe. Y el texto le va a ir hablando más y más, le va a ir diciendo más cosas de lo mismo, pero le va a ir revelando o iluminando, por decir así, distintas realidades. Inclusive le sirve a uno a veces, cuando uno, por lo menos tenemos lectores jóvenes, enseñarles a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque uno no es que sea sabe, pero por lo menos lo que uno viene a aprender aquí, podérselas enseñar a los jóvenes, ¿verdad? Como uno dice, bueno, vamos a leer, pero con la Biblia en la mano, porque vamos a entender lo que dice en el libro, lo vamos a leer, lo que dice en la Sagrada Escritura, y vamos a leer lo que dice a pie de página, ¿va? Para que tengamos un mayor conocimiento. Pero sí cuesta un poquito porque lo mismo de que no nos gusta leer, aquí lo leemos, decimos para todo, ah, ya lo leímos. Ya me lo sé, no, ese ya me lo sé, no tengo que leerlo, ya lo sé de qué se trata. Y nos pasó ahorita, una hermana les dijo, miren, nos vamos a quedar a una enseñanza. Ay, ¿para qué si ya lo sabemos todo? Dice que la hermana se quedó bien enojada. No, usted nunca va a saber todo, le dijo. Es mentira. Ay, pero dice, mire, yo me molesté tanto. ¿Cómo se cuánto? Yo ya me lo sé todo. Es que la prevención no es así. Y nos lo decía un seminarista. Esto, aunque sea usted universitaria, sea profesional, lea la palabra de Dios, nada que. Aunque sea el sacerdote, aunque Exacto, sea el papa, exacto. ellos recurren siempre a la palabra de Dios para iluminar la realidad que están viviendo. Porque no es la misma realidad que vivió Juan Pablo II que vive el Papa Francisco. Son distintas circunstancias, distintas problemáticas, y son iluminadas con la misma palabra. Entonces, acuérdense que Dios siempre una novedad, también su palabra. O sea, no es algo que ya quedó en el pasado y así como celebramos los tiempos litúrgicos, ay, el Adviento, que pasó hace 2000 años. No, Dios es una novedad que siempre se hace presente, que siempre pues renova todo y hay que aprender a maravillarse y a descubrir lo nuevo. Y eso pasa cuando usted comprende el texto, porque cuando usted comprende el texto se maravilla, porque dice, y esto como yo nunca lo supe, y más a veces cuando uno ha estudiado en un colegio católico y siempre ha estado ahí, dice, ¿por qué nunca nadie me lo dijo? Y ahí estaba escrito siempre. O por lo menos tener una idea. Yo a veces, ahora ya me imagino, cuando usted decía, yo antes pensaba que, digamos, vino Abraham, salió de su casa, una casa así, aunque sean en las películas que se mira que es una cueva o que se mira que es como de tierra, algo así, ¿va? Y que se va a otro lado. Me imaginé, bueno, siempre caminando, pero a una casa.
Yo así me lo imaginaba. Ahora, con todo lo que platica usted, la enseñanza, la formación, me imagino cómo se atravesaban aquellos grandes desiertos, iban a un lugar, armaban una casa sea así de cortina, no se puede, ¿no? Porque mi casa de campaña era, ¿no? Yo, qué hermoso debe haber sido, ¿va? Oh, qué maravilla, pero con aquello, qué penas pasaron, pero imagínense una gran casona que yo me imagino una casa aquí, con una tela, con su cuartito aquí, así uno se lo imagina, pero qué hermoso. Como es el contexto de uno. Exacto. La imaginación es el contexto de la realidad. Y si estamos hablando de periodos tan antiguos, pues ya vemos que las cosas son diferentes, ¿verdad? Entonces, y aquí se va a ir descubriendo y van saliendo nuevas inquietudes, nuevas preguntas, pero uno aprende a dialogar. A dialogar, es decir, usted le habla al texto y el texto le responde, pero el texto no es la letra muerta que le escribió a saber quién hace 1000 años, es palabra de Dios. Ya viene usted y va a ir encontrando todo esto que le va a ir ayudando su vida. Ese es el sentido del método que se utiliza con la Sagrada Escritura. Se llama Lectio Divina y tiene todos esos pasos. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que usted ya estaba haciendo. Ya no tenemos mucho tiempo y les va a tocar hacerlo también como trabajo para la casa, y a las que están por allá conectadas, que hoy no se conectó nadie, pues aquí, mire pues, nosotros vamos a trabajar vamos a trabajar el capítulo 12, pero solo del versículo 1 al 3, solo estos 3 versículos. Sí. Sin embargo, ya se fija que estos 3 versículos, ya aquí arriba, aquí está, esta Biblia por lo menos ya tiene estas concordancias. Sí. La suya tiene más. Sí. Pero fíjese, no, pero fíjese, no. Pero fíjese que aquí usted tiene que ver las concordancias que están solo hasta el capítulo. Porque estas ya están abajo. Sí. Entonces, y aquí también usted tiene que ver las concordancias, o si hay concordancias, o la lectura, tiene que verse, por ejemplo, aquí está hablando todavía de los versículos 2, pero aquí ya está hablando del 14 y 10. Exacto. Entonces, si usted quiere después leer para entender todo, pues está bien, pero lo que vamos a trabajar es solo estos 3 versículos. Pero se va a fijar usted que para entender estos 3 versículos, capítulo 12, del 1 al 3, usted tiene que entender algo del 11. Porque aquí le empiezan a ver, Yahvé dijo a Abraham, pero ¿y usted cómo no ha traído la letra? ¿Y quién es este señor? Entonces yo trato de buscar antes algún tipo de información que me den sobre él. Ya lo tiene usted aquí, ¿verdad? Aquí ya lo tiene. Okay. Pero aquí ya tiene usted concordancias. Aquí ya tiene usted de qué versículo a qué versículo, del 27 ¿al qué? Del 27 al, aquí no miro, 32. Entonces aquí 11:31 y aquí 27, 11:32. 11:28, aquí tiene que empezar a leer. Desde aquí hasta aquí. Entonces le va a explicar esto. Y entonces ya luego entra aquí y lee esto. Entonces, ese es el tema que vamos a hacer, Lectio Divina, de esos 3 versículos. Pero usted se va a dar cuenta que así como al leer estos 3 versículos, usted se quedó con la inquietud, ¿y quién es este hombre? Y para eso tuvo que leer un poquito aquí. Entonces usted no va a orar con todo el capítulo, pero esta Biblia, la Jerusalén, le va a ayudar con esta parte, la vocación de Abraham, se la va a ubicar del capítulo 12, versículo 1 al versículo 9, porque aquí ya le va a dar otro tema. Aquí la Biblia de estudio ya le está facilitando eso, porque le está poniendo distintos temas, y entonces usted muy bien puede continuar, solo para comprender esto, usted puede poner en contexto, quiere decir que usted va a poner estos 3 versículos
en contexto con el capítulo 11 final y con el contexto que sigue hasta el versículo 9. Entonces, usted va a poner el texto en contexto para comprender estos 3 versículos. Y entonces va a iluminarlo con las notas de pie de página, con la lectura adicional, pero va a meditar, contemplar y orar solo con esto. Esa es la lectio divina. Y entonces ahí ya no se va a dar cuenta que ya no va a usar tanto tiempo por varias razones. En primer lugar, porque lo que usted leyó en la sesión anterior era todo un capítulo, era el capítulo 3 y tenía muchos versículos y muchas imágenes. En cambio aquí ahora va a ser solo 3 versículos. Entonces no le va a llevar todo el día, como le va a llevar solo, pero tampoco va a ser un poquito, va a ser como 1 hora. Porque es sabroso, mire, queda unas partes después de leer, no sé si, porque yo tal vez ya, y me dio un cansancio también, pero para ir a dormir bien, ¿verdad? Pero sí un cansancio. descansar bien. Sí, sí. Sí, porque es a veces las cosas que uno quiere que la gente le explique, pero nadie le explica, ¿verdad? Y yo recuerdo, por ejemplo, mi hermano es biólogo y un día me dijo, hace muchos años, me dijo, ¿cómo hago yo para que la gente no esté matando a las culebras? Me dijo, es que ayudan a la biosfera, se comen los ratones, me dijo todos los beneficios, pero la gente, como es Satanás, ahí la matan y la matan. ¿Cómo les quito yo esa idea? Explicándoles, le dije, explicándoles el texto. ¿Y cómo les explico el texto? Si ahí dice, no, en el texto no dice eso. Ya le empecé yo a explicar, no sé yo si él lo llevó esa instrucción a las comunidades, ¿verdad? Pero el punto es que todo tiene una explicación. El problema es quién nos lo explica, ¿verdad? Sí. Y ya se fijó usted que cuando usted aquí, en el estudio su formación, usted encontró un caminito para usted misma ir aprendiendo de usted misma e ir avanzando. Ir avanzando, ir avanzando. Ya después, por ejemplo, el otro módulo será el Nuevo Testamento, no sé cómo va dirigido este módulo, pero ya usted ya va encaminada en el manejo de la Biblia. Entonces, todo lo que le va viniendo ya no se quedó así como, ay, se me olvidó, porque ya lo está poniendo. Porque si se le olvidaban las tradiciones, aquí constantemente le van a decir, esa es una tradición, tal, sí. Y ya usted se va a ir actualizando. No, y se le va quedando a uno, ¿verdad? De que culto, que personajes, que cosas de la naturaleza, que no, ya uno mira ya más o menos relacionado con lo poco que no, es bastante, Miriam, es bastante, porque todo eso ya usted ya, entonces, ¿cómo no va a sentir gusto? No va a sentir satisfacción de que está entendiendo la palabra de Dios y que el año no ha sido inútil. Así se dice, mamá, ¿estás aprendiendo? Yo sí, sí. Entonces, y lo interesante en esto es que uno no aprende para quedarse con el hecho de que aprendió, sino que ya usted tiene su comunidad, poquito a poquito, usted va poniéndole, pues a veces lo tiene que hacer como se hace con un bebé, la papilla, ¿verdad? De poquito en poquito, porque no todo el mundo está pues con la capacidad de entender las cosas como usted las va entendiendo. Exacto, sí es. Sí, por lo menos ahorita en la comunidad me dice, Miriam, dice que no va a venir, pero demos esto ahorita, demos lo de Cristo Rey, me dijo. Ay, yo así, ay, santo. Pero ya como se decía, no, yo me metí ya en la computadora y vi algunos temas que tienen concordancia. Entonces se me iluminó, voy a explicarlo, voy a hablarlo, pero a la comunidad le voy a dar las concordancias que dice para que ella lo lea también y lo podamos explicar. Le voy a compartir, ya no lo tengo aquí, pero lo voy a compartir cuando llegue a la casa. Yo la tendré a usted en teléfono personal. Una vez porque yo llamé Miriam, yo me acuerdo que no era usted Miriam, yo estaba llamando. No, yo estaba llamando a otra Miriam, pero usted me contestó. Vamos a dejar aquí entonces y
Bueno, entonces, feliz fin de semana. Gracias, Miriam. Entonces, a trabajar Gracias a duro usted. para la próxima semana. O sea,